Bueno, muy buenos días. En nombre del Instituto de Directores, quiero darles la bienvenida a, a este webinar que tenemos el día de hoy de inteligencia artificial, una mirada desde el directorio. Y quiero agradecer hoy día a Sergio Rademartel, que nos acompaña como vicepresidente de soluciones de Microsoft de Latinoamérica. Sergio, la verdad que un honor para nosotros poder tenerte con nosotros. Creo que los 30 años de carrera profesional en el área de tecnología hoy día marcan una diferencia respecto del rol y la mirada que le vas a dar a esta presentación. Creemos que una de las cosas relevantes que está pasando a nivel de directorio tiene que ver específicamente con cómo somos capaces de comenzar a avanzar en una agenda para el directorio que incorpore esta mirada de inteligencia artificial y no que quede alojada necesariamente como en un área o en un departamento. Por lo tanto, el que esté en el centro de la agenda del directorio se vuelve relevante para una mejor toma de decisiones, pero también para hacer que la compañía sea sostenible en el tiempo. ¿Sí? Y en ese sentido, bueno, quisiéramos poder compartir contigo tu expertise, ver también que yo creo que es muy relevante hoy día desde la mirada latinoamericana cómo se ve Chile, como en este contexto, qué tan cerca o lejos estamos de otros boards que te toca estar presente y poder revisar y mirar cómo se está incorporando en el fondo la inteligencia artificial también en los modelos de negocio. Así que nada, bienvenido, muchas gracias por darte este tiempo y la verdad es que creo que va a ser súper nutritivo de poder tener esta mirada, pero desde el directorio y que sé que lo has preparado para cada uno de la red de alumnos. Así que nada, muchas gracias, Sergio, por estar acá. No, muchas gracias a ti, Pablo, por la invitación. Es un gusto estar acá con el Instituto de Directores de Chile. También estoy viendo la lista los participantes. Mucha gente conocida, muchos compañeros de curso también, con los cuales hicimos el curso y también nos tocó estudiar juntos. Así que gracias y es muy rico estar acá. La verdad, inteligencia artificial es un tremendo tema. Podríamos estar acá, digamos, varios días. Y podríamos seguir estando y estando y estando, dado el avance y la velocidad que están cambiando las cosas. Así que les quiero conversar hoy día un poquitito de inteligencia artificial, pero más que nada el punto de vista de cómo uno, sobre todo desde el directorio, desde la alta dirección, tiene, puede tomar ciertas medidas para hacer que esto tenga una adopción más efectiva. Vamos a ver que hay distintas etapas, estrategias, cómo hacerlo. Espero entregar una luz y no necesariamente dejarlos más confundidos con todo lo que está ocurriendo en este momento. Ahora, lo primero es que cuando uno mira hacia atrás y ve la historia de la humanidad, en general cuando hemos tenido un desafío, ya sea en algún momento queríamos transportar alimentos de un lugar hacia otro, queríamos comunicarnos, queríamos atravesar los océanos, la humanidad ha ido creando distintas herramientas o tecnologías. Esto nos ha llevado a un mejor nivel de vida, que nos ha permitido tener una mejor calidad de vida, y esto ha sido bastante cíclico. Eh, Tenemos la invención del automóvil, bueno, el transporte, automóvil, teléfonos, la verdad, esto nos ha ido cambiando la vida. Y hoy día estamos entrando en una nueva era, que es la era de la inteligencia artificial. Imagino que todos ustedes se han conectado, han usado Copilot, o se han metido con ChatGPT o con otras tecnologías y han probado, han hecho sus prompts. Y el comienzo, sobre todo, parece un poco mágico. Y sin duda que esto nos permite ayudar nuestro día a día, ser más efectivos, ser más productivos. Ahora, hay algo que me imagino que algunos de ustedes han ido escuchando y que son los agentes, que es como la nueva, digamos, etapa de la inteligencia artificial, del uso de la inteligencia artificial. Em, ¿Y qué diferencia tiene un agente cuando uno se conecta cuando uno usa un prompt, cuando uno usa Copilot, ChatGPT, etcétera? Es que estos son verdaderamente entidades en las cuales uno le puede pedir que realice algunas tareas y las realiza, digamos, a nombre de uno. Que es muy distinto cuando uno va y se mete a la pantalla, tipea algo, le dice, dime hoy día resume el documento, o edita esta presentación, o modifica este archivo de Excel, etcétera. Esto es capaz de interactuar con sistemas más complejos, realizar tareas en la Internet, y además tiene contexto, tiene memoria. Ahora, hoy día verdaderamente se está creando un mundo de agentes.
que incluye por un lado los agentes personales, que son hoy día, y ustedes lo pueden ver, bueno, trabajo en Microsoft, por lo tanto estamos muy metidos en esto y estamos avanzando el desarrollo, la nueva evolución de lo que es productividad. Pero cómo esta gente es capaz de, por ejemplo, a nivel de agentes personales, es capaz de ayudarme con mi productividad, recordar las reuniones que he estado, le puedo pedir las notas, que siga los compromisos, las minutas, lo que tengo que hacer, etcétera. También ya estamos viendo lo que son los agentes de procesos de negocio. Por ejemplo, tengo un agente que es capaz de responder todo el tipo de consultas que yo puedo tener como empleado directamente con los temas de, por ejemplo, recursos humanos. O le puedo pedir que agende mis vacaciones o que me diga alguna otra duda, que me ayude en mi plan de carrera, etcétera. Y para cada uno de los distintos procesos de negocio. Si nos vamos un poco más allá, vamos a empezar, ya estamos viendo y vamos a empezar a ver más lo que son los agentes organizacionales, que estos verdaderamente son agentes que permiten, que son masivos dentro de la organización y que permiten conectar a todas las funciones de la empresa. Y finalmente, los interorganizacionales, que esto es cuando el día de mañana, por ejemplo, en un proceso de logística o por ejemplo, de adquisiciones, bueno, puedo tener mi agente en mi compañía que es capaz de hablar e interactuar con el agente del proveedor directamente, eh, sin tener que entrar en estos procesos largos, tediosos, interacciones, correo, etcétera. Lo pueden hacer de manera directa, podrían eventualmente entregar los requerimientos, entregar de vuelta la propuesta, avanzar para asegurarse que la propuesta calce con los requerimientos que tengo. La verdad, esto es algo que va a tener muchísimo impacto hoy día en la manera que estamos trabajando. Nos va a impactar todo, prácticamente todos los aspectos de la vida. Y este cambio está ocurriendo hoy día, no es en el futuro. Y por otro lado, esto nos presenta una oportunidad única para poder liderar realmente esta transformación. Em, Porque esto es un cambio no menor que vamos a ver. Ahora, quiero ser súper categórico con esto. No tiene mucho sentido invertir en inteligencia artificial por sí misma. Si bien es algo muy, digamos, los invito a todos que inviertan, que prueben, que experimenten, pero tiene que empezar por la estrategia que tengo en la compañía, la estrategia particularmente que está impulsada por el directorio. Es clave identificar cuáles son los objetivos, lo que quiero lograr, ¿no es cierto? Es la satisfacción al cliente, la eficiencia operativa, quiero expandir el mercado, y tengo que pensar cómo la inteligencia artificial es capaz de acelerar estos objetivos. La inteligencia artificial no es una bala de plata. No es algo que va a solucionar todos los desafíos, sino es un catalizador que realmente nos ayuda a amplificar la innovación o el ingenio humano. Y definitivamente cuando estoy convencido y estamos convencidos que la inteligencia artificial puede ayudar de manera significativa a aumentar obviamente los ingresos de las organizaciones y también ayudar a optimizar justamente los costos, y particularmente en cuatro áreas clave. Primero, por la vía de cómo aumentamos la productividad y cómo aumentamos el bienestar de los empleados. Y cómo, bueno, mediante la automatización de tareas que son rutinarias y el acceso a información que realmente es personalizada para lo que necesita el colaborador de la compañía. Em, También vemos cómo la inteligencia artificial es capaz de reinventar las experiencias que tenemos con los clientes, mejorar las capacidades de autoservicio y generar estas experiencias que son hiperpersonalizadas para cada cliente. También nos permite rediseñar o remodelar los procesos de las empresas, como algo bastante natural mediante la automatización y también, como les comentaba antes, mediante la optimización de las cadenas de suministro, la integración. Y finalmente esto nos va a permitir mejorar, aumentar la innovación, empoderar a los equipos para que puedan trabajar y hacer soluciones más innovadoras, tanto el equipo de producto, de ingeniería, de operaciones, y también que le permita de otra manera tener un nivel de conocimiento más cercano o más granular de lo que es el mercado y lo que son verdaderamente mis clientes. Ahora, ya tenemos algunos datos de distintas fuentes que están disponibles. Está el Microsoft, el World Trend Index y hay otros también. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo hoy día? Es que las organizaciones ya están invirtiendo en plataformas y en estos habilitadores tecnológicos. Em, la inteligencia artificial está definitivamente remodelando lo que es el trabajo y la competencia en el mercado global. No nos olvidemos que hoy día nosotros competimos, ya pasaron los tiempos que competíamos solamente para el mercado chileno, hoy día estamos compitiendo y lo vemos con grandes compañías nacidas en Chile y emprendimientos
que están no solamente compitiendo en el mercado chileno, sino también en el mercado latinoamericano y el mercado global. Por lo tanto, ese es nuestro estándar hoy día. Ya la cordillera de los Andes ya no nos protege desde el punto de vista del mercado. Hoy día el 75% de los trabajadores que trabajan del conocimiento, que trabajan, digamos, procesando información, ya están utilizando inteligencia artificial para mejorar su productividad. Y en los últimos 6 meses, prácticamente la mitad de estos trabajadores han adoptado el uso de la inteligencia artificial de manera profunda en su día a día. Si uno ahorra y de repente uno dice, bueno, pero ¿cuánto me va a ayudar esto? Bueno, uno podría decir naturalmente que por lo menos unos 30 minutos uno es capaz de ahorrar justamente con inteligencia artificial. Bueno, esto equivale a 10 horas mensuales que podríamos estar utilizando para iniciativas mucho más estratégicas. Un estudio del año pasado, que era de McKinsey a mediados de año, pronosticaba que en la mitad de las organizaciones ya estaban planeando y ya estaban incorporando a su estrategia el uso de la inteligencia artificial. También tenemos algunos datos importantes desde el punto de vista del retorno de la inversión. Hoy día, por cada dólar que estoy invirtiendo en inteligencia artificial, el retorno que estamos teniendo es cerca de 3,5 dólares. Y hoy día y el payback está acercándose y está casi en un año. Por lo tanto, yo creo que el caso de negocio hoy día, por muchos motivos, cierra de manera importante. Ahora, la pregunta creo es, bueno, ¿cómo yo aprovecho esto? Y creo que es importante partir por aclarando algunas preguntas críticas. El primero es clave evaluar y priorizar los casos de uso, es esencial. Tengo que tener claro por dónde quiero partir, qué es lo que quiero hacer, también en qué grupo de empleados de la compañía me quiero centrar antes de, obviamente, escalar. Es importante también definir cuáles son las oportunidades, cuáles son los problemas clave que quiero justamente abordar con la inteligencia artificial, probablemente particularmente con lo que tiene que ver con los clientes y también con los socios de negocio. También tengo que pensar cómo voy a utilizar la inteligencia artificial para poder gestionar mi negocio de manera mucho más eficaz, más eficiente. Y todas estas respuestas a estas preguntas creo que son tanto a nivel del negocio, de la organización, de la cultura, es clave y es clave para ser incorporados en mi estrategia de inteligencia artificial. Em, Porque estos van a ser finalmente, de verdad, impulsores del éxito en la adopción. Ahora, creo que y conectando un poco con el punto anterior, la falacia más importante eh, es que muchas veces se piensa que la inteligencia artificial tiene que ver con la tecnología o solo de la tecnología. Y la verdad es que la inteligencia artificial tiene mucho más que ver con la organización, con la cultura, con las personas y con los procesos. Hace un tiempo atrás, y le voy a compartir también la data, un estudio que hizo Ipsos que entrevistó a 1.300 líderes empresariales, cuyo objetivo era comprender realmente cuáles eran los drivers o los impulsores de la inteligencia artificial y también el impacto que tenía en la preparación que tiene la organización. Y al final el estudio lo que dijo, bueno, hay 5 impulsores claves del valor de la inteligencia artificial y hay también distintas etapas en la preparación de las organizaciones para la adopción de la inteligencia artificial. Porque al final del día el desafío parte con priorizar y por dónde comienzo, dada la variedad de tecnologías, de usos, organizaciones. Eh, este estudio identifica, la verdad, 5 factores claves. Lo primero es mi estrategia empresarial, cómo la inteligencia artificial está alineada a mis objetivos que tengo, que obviamente desde el directorio se trabajan con la administración. Lo segundo es, bueno, qué tan bien estoy ya preparado, cómo estoy habilitado desde el punto de vista de mis datos, mi infraestructura, las soluciones. Em, Tercero, bueno, cómo es mi experiencia práctica hoy día. Tengo procesos repetibles para poder entregar valor de manera sostenible a la organización. Organización y cultura es clave, la visión, el liderazgo, el modelo operativo, las habilidades, los recursos. Y por último, y algo muy importante desde el punto de vista del directorio, es la gobernanza, cómo son los procesos, los controles, la estructura, la privacidad, la seguridad, el uso responsable, em, que es sin duda clave para poder adoptarlo. Vamos a ir revisando uno a uno cada uno de estos pasos. Em,
Hay una cita que me encanta de Peter Drucker, que imagino que todos ustedes conocen, pero dice que la cultura se come la estrategia para el desayuno. Por lo tanto, tenemos que partir por la cultura. Tenemos que definir claramente algunos elementos importantes, como cuál es el modelo operativo, de cómo ir integrando la inteligencia artificial en mi operación, cuál es el nivel de apoyo del liderazgo de la organización. Y esto parte desde el directorio. Muchas veces hay muchos miedos, hay temores, hay aprensiones con el uso, la adopción de la inteligencia artificial. Por lo tanto, el alineamiento de la adopción tiene que venir desde el directorio hacia la administración, hacia el liderazgo. ¿Cómo voy a ir gestionando el cambio? ¿Cómo va a ser mi proceso de aprendizaje continuo? ¿Cómo me voy a ir integrando, creando genuinamente un ecosistema en el cual voy a ir avanzando en este camino mucho más rápido? Porque al final del día, una cultura que valora la toma de decisiones ágiles y también un método estructurado para poder ir adoptando la inteligencia artificial y que fomenta la experimentación, va a avanzar mucho más rápido. Em, y por eso es clave cómo yo voy generando este verdadero músculo de inteligencia artificial dentro de las organizaciones. Peter Drucker decía que la cultura se comía la estrategia, pero bueno, ya vimos la cultura, ahora vamos a hablar un poquito de la estrategia. Y los factores clave, al final esto no es muy distinto de otro proceso, es, bueno, ¿cuál es el resultado de negocio? ¿Qué es lo que realmente quiero lograr con mis iniciativas de inteligencia artificial? ¿Cómo la inteligencia artificial me va a ayudar a complementar y mejorar mi estrategia de negocio? ¿Cuáles son los objetivos nuevamente? ¿Cuáles son los casos de uso definidos? Tengo que construir una hoja de ruta en la adopción y muy importante, ¿cómo voy a medir el éxito? Eh, Probablemente la tentación, y está bien desde el punto de vista de experimentación, pero tengo que tener una manera en la cual estoy midiendo cuál es la rentabilidad que estoy logrando con mis inversiones en inteligencia artificial. ¿Y por qué? Porque esto va a necesitar recursos y voy a necesitar un plan de inversión. Por lo tanto, para poder asegurar y asignar los recursos desde el directorio, es importante que tenga este caso de negocio, entregar los recursos, pero también lograr un compromiso con el retorno que espero, para tener un enfoque estructurado. Como les comentaba antes, priorizar los casos de uso es importante, alineación también es clave, eh, porque nuevamente al final del día la estrategia tiene que ser sólida, tiene que estar alineado a los objetivos que tiene la empresa, pero también tiene que irse adaptando en el tiempo y tiene que ser nutrida o enriquecida por la inteligencia artificial. Por otro lado, el enfoque práctico es clave también. Em, ¿Cómo voy generando este conocimiento verdaderamente aplicado? Tengo que pensar, bueno, ¿cómo logro que este trabajo colaborativo sea entre todas las áreas de la organización? Que están todas buscando cómo obtener valor para inteligencia artificial. Esto no es solamente un tema del área de tecnología, no es un tema del CIO que tiene la estrategia de AI de la compañía. Tecnología es un habilitador, pero esto es algo que tiene que ser a nivel de toda la organización. Cómo voy enriqueciendo las habilidades y las experiencias y cómo voy incorporando esta diversidad de puntos de vista. La verdad, verdaderamente, y lo que hemos visto en el éxito de las compañías, sobre todo cuando las áreas de negocio son unas que ya tenemos la habilitación básica por tecnología, pero son verdaderamente cuando vemos que esto florece, cuando las distintas áreas de negocio, los grupos de trabajo dentro de las compañías son los que empiezan a pensar los casos de uso y cómo pueden incorporar la inteligencia artificial en su día a día. Porque al final del día lo que tenemos que entender es cómo la inteligencia artificial me permite maximizar el valor, pero para eso tengo que entender de manera práctica cómo me ayuda. Tengo que entender también cómo esto me permite optimizar los procesos y los flujos de trabajo dentro de la organización. Em, Porque esto va a ser una diferencia importante en la manera que yo soy capaz de aplicar de manera práctica la inteligencia artificial dentro de la compañía. Y como les comentaba antes, enfocándonos en los procesos, en las personas y en las herramientas para poder aportar un valor de manera concreta. Muy importante para esta audiencia en particular, cómo estoy gestionando la gobernanza de la inteligencia artificial, particularmente desde el directorio. Y bueno, número uno, procesos, controles,
accountability o estructuras de responsabilidad tienen que ser súper transparentes y tienen que ser conocidas por toda organización. Tengo también que preocuparme de cómo regulo la privacidad de la información de los datos, tanto de mis empleados como de los clientes. Tengo también que asegurarme de hacer las preguntas, bueno, ¿cómo vamos a asegurar esto? ¿Cómo es la seguridad? ¿Cómo este activo tan valioso que me permite conocer hoy día a los clientes de manera tan cercana? Bueno, ¿cómo lo protejo? ¿Y cómo estoy haciendo un uso responsable de esto? No porque yo pueda hacer algo usando inteligencia artificial, lo tengo que hacer. Por lo tanto, tengo que pensar desde el punto de vista del directorio si este nuevo proyecto, esta nueva iniciativa se alinea con mis valores, con mi visión que yo tengo como compañía. Porque esto va a tener un impacto profundo y también, por otro lado, esto nos va a movilizar recursos, ya sean inversiones en financieras, en personas, cambios organizacionales, y también esto puede tener un impacto finalmente en la sociedad. Em, Muy importante desde el punto de vista directorio es cómo gestionamos el riesgo, que es algo clave que hacemos desde el directorio. Cómo lo mitigo, cómo es mi apetito para el riesgo. Y por otro lado, cómo también promuevo y ayudo a promover la confianza entre los usuarios y las distintas partes que están interesadas. También tengo que pensar es cómo voy a entregar información que verdaderamente es útil para poder escalar. Y muy importante, a pesar que es incipiente todavía, pero tenemos una política nacional en Chile de inteligencia artificial, es cómo, y también tenemos una política de protección de datos, una ley de protección de datos personales, es cómo cumplo con las regulaciones y estos estándares, cómo es mi proceso de cumplimiento. Sin duda, porque lo que uno no quiere quedar atrapado, por un lado, no quiere quedar uno paralizado y no adoptar todos los beneficios que tiene la inteligencia artificial, pero por otro lado tampoco uno quiere terminar justamente como directorio en un problema porque alguien no o no se incorporó en esta estrategia, en esta adopción, las necesidades regulatorias. La estrategia tecnológica, bueno, esto es algo también clave, ¿no es cierto? ¿Cómo es la calidad de mis datos? Porque si no, garbage in, garbage out. Si no tengo buenas fuentes de datos internas, si no tengo mis sistemas que están depurados, la verdad el resultado va a ser subóptimo. Ahora, esto no significa que yo tengo que esperar a que tener todo depurado, todo limpio, todo ordenado para adoptar inteligencia artificial. Solamente hay que tener la retina, que esto va a tener un impacto si no tengo hoy día un buen nivel de calidad de datos. Obviamente, inteligencia artificial y la nube van de la mano, esto es bastante inevitable. Tengo que también es importante, y lo van a ver probablemente, y quizás algunos de ustedes ya lo están viviendo, es que lo primero cuando uno empieza a hablar de inteligencia artificial en las organizaciones, y lo primero que llega al directorio es que alguien dice, mira, vamos a construir nuestro propio sistema que hace A, B, C y D. Lo cual está perfecto. Primero, sí, está perfecto en la medida que yo no sea capaz de adquirir una solución que ya esté prehecha. Pero porque la tendencia natural, particularmente en la tecnología, muchas veces que quiero construir algo y muchas veces ya está resuelto. Em, Creo que hay como dos variables o dos ejes en inteligencia artificial en el uso. Primero tenemos ciertos usos que son generalistas, en particular los que tienen que ver con la productividad personal. Son súper generalistas y el caso, digamos, o la clave en esta variable, en el caso generalista, es adopción. Es tal cual como hace 30 años atrás, sí, 30 años atrás, se está adoptando en Chile el uso de la Internet, correo electrónico, e-commerce, distintas herramientas. Es un caso de uso, digamos, hay que tener una cierta capacidad básica que sea compartida por toda la organización. Y después, si eso no, digamos, no es suficiente, bueno, ahí me voy a haber enfrentado a ver si necesito realmente desarrollar algo propio. Pero recomiendo partir justamente por la opción generalizada. Porque esto nos va a permitir poder escalar de una manera mucho más rápida. Y acelerar finalmente la adopción y hacer que esto se alinee mucho más con la visión que tengo como con la compañía que nos vaya a dar resultados mucho más transformadores. Ahora, em, hemos hablado un poco de cómo es esta hoja de ruta desde el punto de vista de la generación de valor dentro de la organización. Ahora, em, esta hoja de ruta también depende mucho o va a estar muy influenciada dependiendo de dónde yo me encuentro en mi propio viaje hacia la inteligencia artificial.
No existe un camino único. O sea, creo que eso es súper taxativo con eso. Depende muchísimo de dónde estoy, cuál es mi escenario competitivo, cuál es mi escenario cultural, mi posición en el mercado, mi estrategia de expansión, de escalamiento, etcétera. Porque al final del día cada organización tiene modelos de negocio que son un poco distintos, tiene historias internas y externas distintas, tiene experiencias que son diferentes. Y lo que funciona para un retailer en el sur de Chile va a ser muy distinto que lo que funciona para una farmacia en la región metropolitana o un fabricante o proveedor que está en la minería en el norte o una fintech que está en alguna parte de Chile entregando servicios financieros. Em, el siguiente paso que yo tengo que tomar depende muchísimo si estoy explorando la inteligencia artificial, si estoy en una etapa de, por ejemplo, de planificación o estoy ya en la etapa de escalamiento, en la cual estoy adoptando de manera masiva. Y cada una de estas etapas tienen prioridades que de una u otra manera sientan la base para la siguiente etapa. Esto es como constructivo. Siguiendo con lo que vimos en este estudio, hay 5 etapas que son extremadamente relevantes, digamos, para la preparación en mi camino de lo que es la inteligencia artificial o estadios que tengo. Lo primero es la etapa exploratoria en la cual estoy comenzando con la inteligencia artificial, estoy aprendiendo, experimentando, es como ustedes lo van a ver en el directorio cuando alguien dice, oye, mira, hicimos un experimento, probamos tal cosa, etcétera, súper bien. Luego es cuando ya, ok, nos dimos cuenta y vamos a revisar cada una de ellas, eh, vamos a hacer algo más estructurado, vamos a planificar, vamos a definir una estrategia de inteligencia artificial, vamos a ejecutar pruebas de concepto. Luego pasamos a la etapa de implementación, donde ya empezamos a implementar estas pruebas de concepto o empezamos a mover estas pruebas de concepto y estos pilotos realmente a producción. La siguiente etapa tiene que ver con el escalamiento y es cuando definitivamente esto ya funcionó y empezó a moverme de manera masiva en la organización. Y finalmente la etapa digamos, de realización de valor y es cuando ya logro un resultado repetible y medible para toda la organización. Partamos por el primero, por la etapa exploratoria. ¿Qué necesito acá? Definir cuál es la visión. Y esto hay que trabajarlo con el directorio. Y hay que trabajarlo con la primera línea, con el gerente general y con su primera línea. Y tienen que, todos, tanto el directorio como la alta dirección, tiene que participar de manera activa. Esto no es algo que hace la administración sin conversarlo o alinearlo con el directorio ni viceversa. Luego, tiene que haber un sponsorship directo desde el gerente general o CEO de la compañía. Van a haber muchos miedos, van a haber muchas aprensiones, por lo tanto que es clave que el foco parta desde la alta dirección. Tengo que tener una estrategia muy definida, es esencial. Tengo también que establecer cuáles son mis prioridades, cuáles son mis principios también de uso responsable que voy a tener, y tienen que estar definidos desde el principio, para no encontrarme más tarde en el camino que hice algo como compañía que no debería haber hecho, que no era, digamos, no, iba a tener algún impacto hoy día en mi reputación, en mi marca, con mis clientes. Eh, tengo que trazar, digamos, un viaje, una línea, una planificación para realmente poder construir un motor de inteligencia artificial, un motor en el sentido, digamos, sistémico, no tecnológico, sino motor desde el punto de vista cómo tengo las personas, los procesos, que me permite justamente construir esto que me va a llevar al siguiente paso, que es la adopción. Y tengo que tener una buena base también tecnológica o de datos para poder escalar. Y luego nos movemos a la etapa de planificación. Y aquí ya nos dimos cuenta que ya probamos, digamos, algunas cosas o tenemos algunas concepciones. Bueno, tengo que empezar ya a levantar los casos de uso eh, y esto es a nivel de toda la organización, porque como les comentaba al comienzo, los distintos grupos de trabajo son quienes tienen que definir estos casos de uso y cómo me ayudan en mi día a día. Por lo tanto, tengo que definirlos a nivel de organización, los tengo que, perdón, expandir para que cada uno de ellos, a los grupos, los manifiesten, los tengo que recopilar, los tengo que empezar a priorizar, eh, y ahí no tiene que ver de acuerdo a lo que yo quiero, lo que uno quiere hacer, pero quizás lo quiero hacer desde el punto de vista de las funciones comerciales o funciones operativas, dependiendo de cada organización. Tengo que garantizar el acceso a datos relevantes para poder hacer esto.
tengo que tener también una estrategia de comunicación bidireccional en la medida que me voy tomando con algunos obstáculos o algunas diferencias o algunos desafíos. Tengo que pensar también y planificar cómo voy a tener pruebas de conceptos rápidas para poder evaluar el valor que me está entregando de manera concreta. No solamente de manera teórica, pero realmente, bueno, me doy cuenta que en este caso, en el área financiera me está ayudando, en el área operativa, en el área de venta. Porque es clave para el siguiente paso que tiene que ver justamente con el escalamiento. Clave pensar una estrategia de mediano plazo. Quizás en el mundo tecnológico, cuando hablamos de 5 años plazo, suena como largo plazo, sobre todo con la velocidad que estamos viviendo la inteligencia artificial. Acuérdense que hace 2 años atrás nadie sabía lo que era el concepto de LLM, que es el Large Language Models, o Copilot, el ChatGPT. Nadie, hace 2 años, la verdad, nadie sabía de esto. No era una palabra que hoy día todos la estamos usando. Eh, pero tengo que tener una estrategia. Tal cual como vuelvo a fenómenos anteriores, cuando se popularizó digamos, el acceso a las líneas celulares, a movilidad o a la internet, tengo que tener mi plan, cómo de poquitito voy a ir avanzando, eh, idealmente de 3 a 5 años, para ir avanzando con esto. ¿Cómo son mis procesos de gobernanza para el uso ético y responsable de la inteligencia artificial? Tengo que evaluar también el estado actual en que estoy y cómo son mis prácticas de inteligencia artificial responsable. Tengo que establecer ciertas políticas para la implementación y escenarios de uso también, porque no voy a poder controlar todo. Hay un tema de velocidad. Tengo que reafirmar mis objetivos, cómo mis objetivos digamos, de la inteligencia artificial se alineen con los objetivos que tiene la compañía. Y finalmente aprovechar obviamente al máximo las inversiones, idealmente en tiempo real donde voy probando. Escalamiento. Y aquí tener lo que se llama un centro de excelencia es clave. Y un centro de excelencia es un lugar en el cual concentro, desde el punto de vista organizacional, no solamente talento técnico específico, sino también tengo actores o representantes de distintos grupos de trabajo dentro de la compañía para ver cómo poder aprovechar esto e implementarlo. Eh, tiene que ser algo vivo, tiene que ser algo en el cual tengo bastante diversidad de opiniones dentro de la organización. Tengo que empoderar también a los equipos para que realmente el desarrollo de la AI empiece a ser algo mucho más de autoservicio, de manera que cada persona puede ir probando y experimentando. Em, Como también vimos en la etapa anterior de planificación. Aquí es cuando se empieza a ejecutar realmente la priorización de los casos de uso y también cómo esto empieza a funcionar bien o de manera más acelerada, lo que es la gobernanza. Tengo también que pensar cómo mi plan de inversión lo tengo que ir ajustando, o mi plan de implementación, y tengo que pensar muchísimo también en esta etapa cómo voy entregando las capacidades a los desarrolladores y, digamos, en el sentido amplio, porque un desarrollador hoy día puede ser una persona del negocio, alguien que desarrolla una idea, un concepto en inteligencia artificial, y cómo nos voy entrenando para que cada uno pueda hacer, idealmente pueda hacerlo por sí solo y tecnología no termine siendo un cuello de botella. Y finalmente estamos en la etapa de realización. Y en la cual cuando ya finalmente esto que estamos realizando ya lo escalamos, ya está bastante de manera adoptada, por lo menos de manera transversal. Y bueno, y dado que ya está una capacidad generalizada que logré implementar en la organización, tengo que pensar cómo voy buscando nuevas oportunidades y cómo voy refinando estos casos de uso y cómo voy refinando mi estrategia. Probablemente voy a también ver cómo voy incorporando distintas mejores prácticas de la industria, lo que mis pares o mis competidores hoy día están haciendo, o mi ecosistema también, cómo voy a llevar mi ecosistema que sea más eficiente. Clave también acá, tengo al director informado sobre el impacto y el valor de la inteligencia artificial, como cualquier plan estratégico que uno permanentemente está revisando, depende de la cadencia, trimestralmente, semestralmente, no iría probablemente más allá de eso. Creo que en la inteligencia artificial durante un año pasan muchas cosas, por lo tanto la frecuencia es importante. Pero tengo que revisarlo y tengo que alinearlo. Y tengo que también contar obviamente con los expertos que me permiten diseñar estas soluciones ad hoc, que probablemente en este nivel
ya me voy a dar cuenta que los casos base o los casos generalistas no son suficientes. Y no les voy a revisarlo, no voy a comentar los ejemplos que hay acá, pero hoy día estos son algunos y hay muchos más ejemplos de transformación del negocio mediante la inteligencia artificial. Y hay muchos casos que ya están demostrando cómo la inteligencia artificial es capaz de aportar al valor organizacional de manera profunda y de manera concreta y real. Hay muchas oportunidades, muchos casos de uso, ya pueden ver acá varios resultados. Y la pregunta que uno tiene que hacerse, bueno, es cómo voy a ayudar que mi organización adopte inteligencia artificial. ¿Cómo voy a poner esto en el tema con el directorio? Que esto no es algo que uno va a decir, mira, hice una consulta, hice un prompt para que me dijera cuáles son los mejores lugares para comer comida italiana el fin de semana, dependiendo de los gustos personales. Eh, Súper interesante para poder usarlo. Pero acá la verdad es importante entender cómo, de nuevo, cómo tenemos un plan que está alineado al objetivo y cómo ejecutamos este plan, tal cual como lo haríamos con cualquier otra iniciativa estratégica que tiene que ir el directorio y tiene ese tema de conversación el directorio. Así que si no están hablando, les diría prácticamente todas las semanas de la estrategia de inteligencia artificial en el directorio, probablemente están avanzando hoy día lento porque esto es algo que requiere, en la etapa en que estamos, requiere muchas conversaciones, requiere conversaciones profundas del punto de vista de lo que tengo, lo que no tengo que hacer, tema cultural, los miedos, incentivos, etcétera, que hay que trabajar. Y esto involucra al directorio. Eh, ya para ir cerrando y para pasar a la sesión de preguntas, eh, estos son algunos digamos, de los takeaways o cosas que me encantaría que ustedes, si se quedan con algo de esta charla, es esto. Lo primero es clave evaluar desde el directorio y trabajar con la alta dirección, es qué tan preparado estoy hoy día para adoptar inteligencia artificial. Tengo que saber dónde estoy hoy día, cuáles son mis capacidades en términos de personas, sistémicas sin duda, datos, etcétera. Teniendo claro dónde estoy, tengo que pensar a dónde quiero llevar, y ahí es clave la estrategia, como dijimos, de inteligencia artificial. Pero más que nada pensar de cómo la inteligencia artificial me puede ofrecer capturar mayor valor hoy día en la organización. Pero esto, como también vimos, tiene que estar alineado con la estrategia de la compañía y tiene que estar integrado de manera profunda en los objetivos que tienen las distintas áreas dentro de la organización. Acuérdense, inteligencia artificial por sí sola en la organización no tiene mucho valor. Tiene que estar aplicado a los objetivos empresariales, a la estrategia que tiene la compañía. Y por último, tengo que construir el, el liderazgo. Como hablamos, tengo que construir un centro de excelencia para adopción de inteligencia artificial, en lo cual nos va a permitir justamente priorizar las inversiones, centralizar la estrategia de adopción, estimular lo que es la innovación, asegurarnos de que vamos a estar adoptando prácticas eh, éticas dentro de lo que es mi estrategia de adopción de inteligencia artificial. Em, También recuerden que este es un camino continuo. Esto no es que yo ahora soy una organización que realmente adopté inteligencia artificial. No, es algo, es un elemento más, es un camino continuo. Y que hay que ir avanzando, hay que ir recorriendo. No se pueden saltar pasos. Em, Porque este es un camino que va, como lo comentamos al comienzo, esta es una tecnología que es disruptiva, pero como toda disrupción, más que quedarse paralizado viéndole con todos los miedos que naturalmente eh, puedan sentirse en la organización, la clave es cómo visualizo la oportunidad. Y esa es la clave de una organización exitosa. Eh, y es clave también el rol que va a jugar en este sentido tanto el directorio como la alta administración. Eh, Eso es todo lo que les quería comentar por hoy día, así que si te parece, Fagua, podemos tomar algunas dudas, preguntas o consultas que pueden haber en la audiencia. Yo tendría muchísimas porque la verdad recorrí muchos tópicos, así que veamos si podemos ayudar un poco más a dar un poco más de luz. Buenísimo.
Hoy nada, súper interesante, Sergio, la presentación. Hay algunas preguntas en el chat y quizás como para poder iniciar y tener claridad respecto de esto. La primera pregunta la hace Juan David, que pregunta cuál es la gran diferencia que hay como en este cambio tecnológico versus como otros saltos tecnológicos que han habido a lo largo de la historia. O sea, ahí como que nos recuerda desde pasar el papel a la calculadora Excel y así sucesivamente. Y cómo enfrentar estas resistencias también que son inherentes a los riesgos de inteligencia artificial que estamos viendo, yo creo, como en nuestras organizaciones, los colaboradores, pero también de cara al propio directorio. Sí, es una súper buena pregunta y es también un muy buen análisis de, o una estrategia de pensar cómo han sido las revoluciones anteriores para poder aprender de eso y cómo la aplico, digamos, a futuro. Hemos tenido muchísimas, ¿no es cierto? Tuvimos la revolución industrial, la energía eléctrica, la máquina a vapor, vamos a más reciente, lo que fue el teléfono celular, lo que fue después la Internet, lo que fue la Internet móvil en los celulares. Y al final del día lo que ocurre es que efectivamente se quedan, algunos roles se destruyen o evolucionan, ¿no es cierto? Desaparecen, pero también se quedan nuevas oportunidades, nuevos roles, nuevas profesiones. Entonces, primero es cómo yo, dentro de mi organización, yo ayudo a hacer upskill o reskill. O sea, yo, upskill es dentro de un rol actual, cómo yo le entrego ciertas habilidades para que pueda hacer su rol de manera más efectiva usando inteligencia artificial. Sí. Y reskill tiene que ver con, bueno, el rol que hacía la persona hoy día ya, digamos, fue absorbido de manera importante por la inteligencia artificial, pero cómo trabajo con este colaborador para que pueda ser Ujú, exitoso en el nuevo mundo. Porque no, obviamente no quiero ujú, perder ese talento, ese compromiso que tiene la persona. Entonces, ujú. tema número uno. Tema número dos, lo que está cambiando ahora es la velocidad. Si uno mira en Chile, la transición desde los caballos al automóvil nos tomó prácticamente 15 años. Entonces, en 15 años es una generación. Entonces, lo que hacía el padre o la madre, la verdad, tiene tiempo para hablar con el hijo, para tener conversiones de carrera, etcétera, lo cual te permitía proyectarte a este nuevo escenario. Em, si uno mira el teléfono móvil, nos tomó 10 años, un poco más, en llegar a los 100 millones de usuarios. La Internet nos tomó menos, nos tomó como 6 7 años. Em, ChatGPT tomó 2 meses en llegar a los 100 millones de usuarios. Entonces, el cambio de la velocidad es masiva y eso no te da mucho tiempo para que de manera, digamos, pausada uno pueda hacer estos programas de reconversión, de ver la oportunidad, etcétera. Entonces, eso es digamos, la principal diferencia que veo hoy día, que es la velocidad. Con Entonces, por eso, respecto como a la historia. exacto, por eso es tan Ok. importante avanzar rápido. Sí, oye, lo otro, bueno, hay una pregunta de Guillermo que quizá es interesante porque en el sentido de que tú señalaste que este tema tiene que estar presente en todos los directorios como parte de la tabla y quizás ahí como que la gran tensión que ha pasado en el último tiempo, dado los distintos cambios normativos y lo desafiado que están los directorios por esta misma rapidez que tú estás comentando, Sergio, es otro tema más en la tabla mensual y entonces ahí la primera pregunta de Guillermo tiene que ver con esto, con primero como con un concepto de frecuencia, si es viable de incorporarlo en el directorio o si estás viendo que esto se está incorporando como más a nivel de los comités. Y quizás yo voy a agregar algo que tiene que ver si te ha tocado ver este concepto que se llama como los directorios fantasmas, que se llaman en Europa, que es en el fondo como armas especies de directorios como advisory board, y estos advisory están tomando estos temas que yo ya estoy viendo un par de compañías en Chile que lo están haciendo, quizás ver si es que esto es una tendencia a nivel de Latinoamérica o no, todavía estamos más lejos de eso, o cómo abordarlo, porque yo creo que todavía sigue pasando que es como el tema de inteligencia artificial como un tema más y no como dentro de la estrategia, que es lo que probablemente todavía no está instalado, es como con los temas de sostenibilidad que no están todavía dentro de la estrategia. Sí, voy a ser un poco disruptivo con mi respuesta a FAO, pero esto me recuerda un poco hace ya 10 años atrás, cuando estábamos en el boom de cómo incorporamos en los directorios la innovación y en las organizaciones la innovación. Y la mejor manera para darte cuenta en ese momento
si una compañía estaba innovando o no, era si tenía un área de innovación. ¿Y por qué? Porque si tienes un área de innovación, significa que hoy día tienes que impulsar algo que no ha sido adoptado aún de manera cross. Creo que se repite un poco el proceso o la situación con los temas de inteligencia artificial. Creo que efectivamente hay que tener un centro, por ejemplo, como hablaba, un centro de excelencia, hasta que ya no necesito un centro de excelencia, cuando ya logro que esto finalmente es adoptado en todas las áreas de negocio como una capacidad, digamos, masiva. Digamos, no masiva, pero una capacidad que estoy hoy día que, que ha sido adoptada de manera a escala y realmente es algo parte de mi día a día. ¿Cómo lograrlo? De distintas maneras. Yo creo que no hay una solución. Puedo hacerlo a través de, por ejemplo, un comité de tecnología que muchos directores tienen, ¿no es cierto? Que son comités ad Ujú. hoc. Puedo hacerlo a través de advisory boards, que hoy día están apareciendo también, que son personas que participan del directorio ad hoc para hablar de este tema. O puedo directamente hacer un tema que lo reviso recurrentemente en la tabla. Lo importante al final, independientemente de la fórmula, es que tiene que ser parte hoy día integral de mi estrategia. Es difícil pensar hoy día en una estrategia en la cual no puedo tener beneficios usando la inteligencia artificial. Eh, Así que, por decir, como dije antes, tampoco, aquí no hay nada de la plata, no hay solamente una solución, una bala mágica que nos permita arreglar todo esto, digamos, arreglar el tema de adopción, porque hoy día depende de cada organización. Depende del grado de madurez de la compañía y también del tamaño, porque yo creo que quizás también eso es importante de poner sobre la mesa, ¿no? Que no todas las compañías con mismo tamaño y mismo nivel de madurez en materia de directorio, como de estructura organizacional, pueden tener tantos comités o como que no dan, ¿no? Como la estructura. Entonces yo creo que también eso es un tema que tú ves que tiene que estar presente al momento de analizar el cómo. Claro que sí. Bueno, también depende del tipo de organización, depende del tamaño, depende de la dinámica de directorio. En Chile tenemos directorios en general, exceptuando algunas empresas, digamos, algunas más grandes transadas en bolsa, pero en general los directorios tienden a ser un poco más breves. Conozco casos en Latinoamérica de empresas que el directorio dura 3 días, o al menos dos, típicamente el día uno, que son todos los comités, y el día dos el directorio como tal, pero es todo el día, lo cual sin duda eso te da mucho más espacio. También está la variable de tamaño por un lado te entrega, contra más grande, por un lado tienes más recursos, pero tienes una inercia más grande, pero también te permite tener, digamos, dentro de la organización este tipo de expertos. Ujú. Eh, pero también me ha tocado ver en otros países, en Brasil, en México, en los cuales tienes tremendas organizaciones con millones y millones de clientes y se están moviendo de manera súper ágil. Ok. Y también organizaciones más pequeñas que tú dices, bueno, esto es como natural, esto va al core de tu negocio y la verdad, hoy día es un tema súper exploratorio. Entonces no depende, pero también yo creo que al final tiene que ver con cuál es el nivel de, digamos, de compromiso desde el directorio en la adopción de esto dentro de la compañía. Ok. Mira, Roberto pregunta que le pareció ajustar que no era tan importante como tener bases de datos ordenadas para trabajar con IA. No sé si puedes profundizar un poco de eso, como... Claro, y la pregunta es, si yo tengo una contabilidad que no está muy pulcra en la organización, ¿qué tantas buenas decisiones voy a poder tomar hoy día en el directorio? Ujú. Es lo mismo, ¿no es cierto? Si tengo una contabilidad en orden, predecible, que es creíble, obviamente voy a poder tomar mejores decisiones financieras, ¿no es cierto? Lo mismo con la inteligencia artificial. Si tengo hoy día fuentes de datos que están limpias, depuradas, unificadas idealmente, que es el principal problema que muchas veces ocurre, que el cliente vive en 7 sistemas, voy a poder tomar mejores decisiones. Habiendo dicho eso, Ujú. eso no tiene que paralizarme a tomar decisiones y poder avanzar. Tal cual como si tengo hoy día un sistema en el cual, digamos, financiero contable que no está muy ordenado, esto no tiene que parar a la organización e inmovilizarla, sino tengo que trabajar para arreglarlo mientras voy tomando ciertas decisiones para seguir avanzando. Ok. Ahora, visualizando de alguna manera como las disrupciones que afectan a los distintos negocios e industrias. Eh, ¿Cuáles son de alguna manera o cómo se están viendo afectadas y cuáles son como las primeras disrupciones que se están viendo hoy día en esta materia en las distintas industrias que te toca ver en Latinoamérica? Probablemente las que están más directamente afectadas hoy día,
tiene que ver con las cuales la gestión de la información es prioritaria, sobre todo desde el punto de vista cara al cliente. Por ejemplo, hoy día si soy una empresa en la cual mis canales digitales son clave, con inteligencia artificial puedo hacer hiperpersonalización, lo cual me va a Ujú. permitir aumentar la recurrencia de compra, eventualmente aumentar el tamaño del ticket y fidelizar más a mi cliente. Eh, Hay un informe que no lo tengo acá, pero que hizo el World Economic Forum, que habla justamente de las principales disrupciones y las áreas y las industrias. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver hoy día, bueno, en roles lo que trabaja con información, pero en industrias, la parte financiera, servicio al cliente, retail, la verdad son industrias que están tremendamente afectadas. Hay otras que es un poco menos, digamos, de manera inmediata, por ejemplo, en el caso de minería, etcétera, porque tienes tu porcentaje de inversión en CAPEX, en activos físicos, es mucho más grande. Pero eso no quita que también los competidores hoy día ya están viendo cómo optimizan sus procesos internos, que te dan más agilidad y te dan una ventaja competitiva. Ok. Y bueno, ahí tenemos otra pregunta de Loreto que nos dice cuál sería la estrategia de abordar este tema cuando, por ejemplo, se ha tenido un mal caso de uso de implementación de inteligencia artificial y se necesita como evaluar una nueva inversión, como cuál sería como los puntos a tener presente para poderlo considerar, ¿no? La pregunta es ¿por qué? Yo creo que un buen postmortem es clave. Tal cual como me acuerdo que hice algo también no muy popular, pero me acuerdo que en los años 90 se acostumbraba a decir que cuando tú implementabas un nuevo sistema financiero contable, iba a tomar no sé cuántos millones de dólares, no sé cuántos meses o años y dos o tres CIOs de la compañía. Porque era tremendamente disruptivo y al final del día, más allá que la compañía hizo un buen o mal trabajo en los años 90 de implementación, tenía mucho que ver con la cultura. Entonces la pregunta es, ¿por qué falló? Y muchas veces eh, tiene que ver con las personas y tiene que ver con la cultura. Más que el tema técnico, más que ver con que tengo una base de datos que no está depurada o ocupé el modelo A, B, C o D. Mucho que ver con la parte de cultura, cómo mitigo los miedos, cómo entrego las habilidades, cómo me encargo que esto funcione a escala, cómo priorizo los casos. Queda un poco conectado con lo que vimos hoy día. Nos preguntan también, Jorge nos pregunta, en base a la experiencia que has tenido, ¿cómo hacer un buen perfil a directorios para que sean de verdad digitalmente competentes? O sea, cómo incorporar perfiles en formación digital, en experiencia de negocios, para que exista de alguna manera esta dinámica que permita ir impulsando como el crecimiento y mejorar la competitividad del negocio, ¿no? No sé si ahí en tu opinión hay algo que se esté haciendo, que se esté buscando, qué es lo que hay que tener presente en esa búsqueda para saber realmente que es alguien que esto lo trae en el ADN, ¿no? Em, es una muy buena pregunta porque como toda tecnología incipiente, o que está hoy día, digamos, en los comienzos de la adopción, a pesar que hoy día ya está siendo usado bastante más Ujú. acelerado, no hay tanta experiencia previa. ¿Ya? Entonces, yo creo que partiría primero por cómo tenemos un proceso de educación del directorio en lo que es inteligencia artificial, en lo que es particularmente inteligencia artificial generativa, que hemos hablado bastante, y cómo esto tiene un impacto en mi organización. Educar desde el punto de vista de otras industrias, como hablamos, los roles en los cuales hoy día están potencialmente tienen mayor potencial de disrupción, creo que es clave. Del punto de vista externo, creo que tú lo dijiste, Fabio, creo que probablemente una buena manera es incorporar, digamos, asesores que me puedan ayudar en este camino y de a poco van a ir apareciendo los directores, creo, a medida que seguimos avanzando con esto, que van a tener más experiencia comprobable en esto. Creo que también, y lo hemos hablado en otras oportunidades, Fabo, creo que en el caso de Chile es importante la incorporación de directores independientes que justamente tengan la preparación, bueno, como el Instituto de Directores también, una muy buena certificación, que tengan también las competencias. Y eso creo que va a ir ayudando al final, porque es un poco el huevo de la gallina, ¿no? En la medida que tengamos mayor demanda para directores independientes que tengan, por ejemplo, habilidades en temas digitales o inteligencia artificial, más van a ir apareciendo, obviamente, directores a ir entrenando en esto.
Sí, ahora es como el director símbolo en el directorio. Yo creo que ahí es súper complejo en esto, como uno ve que cuando se incorpora uno cuesta mucho ir movilizando, quizás uno da soporte de alguna manera a la administración para ir impulsando y tratando de permear en el directorio, pero a veces uno no es ninguno, entonces hay tanto tema que yo creo que muchas veces en esta mirada de ir como complementando y apoyándose con externos puede ayudar en esa implementación. Em, no sé si alguien tiene mano levantado alguna otra pregunta. Eh, no estoy viendo. A ver, un minuto, a ver si hay alguna mano levantada. No veo ninguna mano levantada. Eh, ¿Cuál es el punto de partida? Porque en esto quizás, Sergio, cuando te escuchamos que estamos súper desafiados, hay un montón de temas que ver, no, nos pones sobre la mesa el tema de la estrategia, pero ¿qué debiéramos considerar como punto de partida para llegar al... Están ocurriendo todas las juntas de accionistas en abril, o la mayoría al menos, de la mayoría de las compañías se han abierto o cerrado, como que hay un hito hoy día, y uno debiese pensar que hay una estrategia en marcha 2025, como que muchas empresas de hecho están hablando 2025, 2030. ¿Qué es lo que debiéramos tener presente y por dónde debiésemos iniciar desde el directorio para evaluar una correcta adopción de inteligencia artificial, pero desde la estrategia ya, no como incorpore tres elementos? ¿Cómo uno debiese decir, en mi estrategia está incorporado esto? ¿Cómo hacer frente que esas iniciativas estén presentes? Em, Donde uno pone la atención o pone el foco es donde uno va a poder desarrollar. Yo sé que el tema de las agendas son pesadas, son difíciles, pero tiene que ser parte de, primero, la agenda del directorio y dos, tiene que ser parte de la estrategia. Y esto no es algo aislado. Como vimos, tenemos en este camino, tenemos 5 etapas. Está bien estar quizás en la etapa de exploración, ¿no es cierto? No tengo por qué estar en la etapa de escalamiento hoy día necesariamente, pero tengo que Ujú, tener una hoja de ruta de cómo ir adoptando esto en el negocio. Eh, Cuando uno mira de repente lo- lo- ¿cómo se llama esto? La carta del presidente del directorio muchas veces, eh, en algunos casos uno ve justamente cómo ellos están de manera, digamos, genuina adoptando inteligencia artificial y en otros casos uno ve que están como puestos los keywords clave solamente, pero te das cuenta que no hay mucha, mira un poco más abajo la estrategia del resto del informe y no hay una estrategia clara. Entonces esto no es un tema marquetero, tal cual como cuando años atrás hablamos de sostenibilidad. sostenibilidad. Muchas veces te acuerdas que aparecía la palabra sostenibilidad, pero uno miraba y decía cuál es la estrategia, no. O de repente uno miraba también te das cuenta que el área de sostenibilidad está debajo de Investor Relations. Entonces, no, pero sí tiene que ser parte de la estrategia, digamos, across en la organización. Eh, entonces creo que eso es un elemento, tiene que ser parte de la estrategia y tiene que estar alineado a los objetivos del negocio. ¿Qué indicador, así como para ir cerrando, porque yo creo que lo que no se mide tampoco está como en la agenda, ¿no? Ok, no le vamos a poder dedicar una sesión completa probablemente hoy día, como en el directorio, a lo mejor algunos tienen una solución con comité o de distintas, pero ¿qué indicador debiera subir al directorio o qué indicadores tú has visto que están subiendo al directorio que podrían ser interesantes como que como un checklist así, ok, esto yo estoy viendo y esto nos ayuda a mirar implementación? Siendo O que súper hay práctico. HH como disponibilizada de la administración en esto y entonces alguien lo está mirando. Bueno, te voy a dar la respuesta primero, la políticamente correcta y después la no tan más práctica y menos políticamente correcta. Ok. Digamos, o respuesta canónica, digamos, es, bueno, tengo un plan de adopción, cómo voy avanzando con esto, cómo estoy midiendo la adopción de las habilidades de manera transversal, cuántos proyectos tengo, etcétera. Es como muy, digamos, canónica. La otra mirada un poco más práctica son dos cosas. Y esto, hago una pausa, esto me recuerda años atrás, como hace 8 años atrás, estuve en un directorio de una empresa ISA súper grande y estábamos hablando del tema de ciberseguridad. Eh, y me preguntaban cuánto tengo que gastar hoy día en ciberseguridad. Y mi respuesta a ellos fue, mira, la verdad, si no estás teniendo una discusión de que alguien te está diciendo, o el CISO de la compañía que es el encargado de ciberseguridad, te está planteando un proyecto en el cual genera algún nivel de debate desde el punto de vista económico en el directorio, no estás gastando lo suficiente. ¿Mm? Parece que está siendo tan tímido que está pasando por debajo.
Creo que por un lado pasa un poco lo mismo con el tema de inteligencia artificial. Hoy día debería ser parte integral y alguien está diciendo necesito tantos recursos para poder lograrlo, ya sea para tecnología misma, ya sea para temas de habilidades, etcétera. Eso es un indicador. Y lo otro es cuáles son la cantidad, y por favor que se entienda bien lo que voy a decir, pero cuáles son la cantidad de problemas o desafíos que están subiendo al directorio para poder hablar. Tengo hoy día, por ejemplo, me dirán, están llegando casos que alguien está levantando la mano, pero si quiero hacer este caso de uso. Y la verdad, el directorio debería hablar, bueno, ¿es parte de lo que nosotros queremos lograr o no? ¿Está alineado con nuestros Ujú. valores, por ejemplo? O tengo un desafío hoy día que tengo un problema de adopción, que la verdad, esto me está generando mucha irrupción en un área, en otra. Entonces, creo que el nivel de, digamos, de desafíos o de problemas, creo que es un indicador sano que habla de la adopción, porque quieren replantearse muchas dudas, deberían haber muchas consultas. Y si no estoy escuchando eso en el sistema, significa que no estoy adoptando. Súper buena respuesta. Bueno, Sergio, son las 10 de la mañana y creo que hemos terminado así como super o'clock. Quiero agradecer este espacio, creo que ha sido súper interesante. También agradecer a todos quienes se pudieron conectar hoy día con nosotros. Esperamos verte en otra oportunidad. Ya vamos a tener una actividad también con nuestra red de alumnos de certificación, que veo que muchos están conectados también acá. Así que nada, agradecerte tu tiempo, creo que súper interesante, nos dejas como hartas preguntas más que respuestas de cosas que tenemos que ir a mirar y de ir a revisitar también en el directorio. Así que, Sergio, nada, muchas gracias por haberte conectado con nosotros, habernos entregado tu tiempo y de habernos ayudado a visibilizar estos temas. No, muchas gracias a ti, Fabo. Siempre un gusto estar acá con el instituto, así que nos vemos en la siguiente. Que esté muy bien. Muchas gracias, que estén bien. Chao, chao.